Buenos días a todos. ¿Cuántos están mojados? ¿Saben qué lindo fue a las 4 de la mañana mover todas las carpas bajo el tinglado? Algunos no lo supieron. Se escuchaban los ronquidos de las habitaciones hasta acá. Pero bueno, antes de comenzar, honrados al Señor por estar en esta oportunidad compartiendo el taller con ustedes. Esto se va a tratar de orden y desorden. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos les gusta la pieza desordenada? Algunos levantaron la mano. Admiro su sinceridad. Admiro su sinceridad. ¿A cuántos les decían? Anda a ordenar la pieza, dale. Mirá lo que es esa pieza, anda a ordenarla. Y más, a ver, no sé si hay ese caso de que... ¿Cuántos están con los hermanos en la habitación y tienen esos dos? Hay uno que es desordenado y el otro que es ordenado. A mí me pasaba eso mucho con mis hermanos. Pero bueno, vamos a ir compartiendo esto, lo que es orden y desorden, porque ¿qué es lo que produce Dios en nuestras vidas? Dios siempre va a producir orden en nuestras vidas. Él va a hablar por medio del Hijo, porque en el principio el que habló fue Dios, pero el que hoy habla es el Hijo. Entonces el Hijo es el que está produciendo orden en nuestras vidas. ¿Qué es necesario entonces? Es necesario prestarle atención a la voz. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Dijo, está escrito en la palabra. ¿Qué es lo que hacían en Hechos? Siempre, ¿a cuántos leen la Biblia? Partamos de ahí primero, porque... Uy, ahí levantaron un poco las manos. ¿Son todos espirituales? A ver, levanten la mano. Bueno, entonces leen la Biblia. En Hechos, siempre los apóstoles, antes de hacer algo, ellos oían la voz del Espíritu. No hacían nada sin que el Espíritu los guíe. Ellos oraban, se reunían y cuando leemos dice, y el Espíritu les dijo que manden a tal y a tal lado. Siempre era por la voz del Espíritu, no hacían nada por sus intenciones o sus buenas ideas. Ahora Dios crea el cielo, la tierra, Él creó todo lo que nosotros hoy podemos ver y lo que aún no podemos ver. Él lo creó y nos dio a nosotros, a cada uno de ustedes, el misterio de la reconciliación. Nosotros tenemos que reconciliar a la creación porque, ¿qué pasa? La creación se separó del Señor, se separó de su Creador y nosotros por medio del Cristo en nosotros es que estamos reconciliando al mundo y que estamos viviendo de acuerdo al plan y al diseño que Él formó. No, Dios no tiene muchos propósitos, Dios tiene un solo propósito que es en su Hijo, es reconciliar todas las cosas y ponerlo todo dentro de Cristo y que todo sea consumado en Él, todo fuera absorbido por Él. La creación, lo que recién me causaba gracia porque estaba el perrito dando vuelta por acá, yo dije, va a agarrar el micrófono y se va a poner a ladrar Se va a poner a ladrar. Y no lo estoy diciendo porque estaban cantando mal, no, excelente. Sino que el perro no va a cantar, el perro va a ladrar. Es su naturaleza el ladrar, no es otra cosa. Entonces, toda la creación adora al Señor y nosotros somos adoradores del Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? Que en Romanos dice que la creación gime por la manifestación de hijos. No dice que gime por la manifestación de evangélicos o católicos o bautistas. No, dice que la creación gime por la manifestación de hijos. ¿Cuántos son hijos? Entonces, lo que tenemos que manifestar es a Cristo en donde estamos, donde nos movemos, donde vamos, y el orden es eso mismo, es manifestar al Señor. Nuestras vidas evidencian al Señor, evidencian a Cristo, porque si somos ordenados es porque estamos siendo absorbidos en Él, entonces su orden va a ser visto. Amén, así es. Quiero que podamos compartir en Génesis 1:1, ¿sí? Todos ya conocen ese capítulo, pero en esta mañana con David queremos explicar Génesis 1, del verso 1 al verso 8, ¿sí? Vamos a dividirlo en tres partes
Y quiero que presten atención en cuanto hablamos y mencionamos sobre el orden. Amén. Ya David dio como una introducción y quiero que en esta mañana podamos encontrarnos en el Espíritu, en la vida del Señor, entendiendo cuántas cosas tenemos desordenadas y cuántas vamos a traer al orden de Cristo, porque hemos entendido que desde el otro lado de la cruz necesitamos ser ordenados. Amén. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo que necesitamos entender es que el significado del caos es confusión y desorden. Cuando hay caos en nuestras vidas, todo lo que viene a ser esa palabra en nosotros es confusión, ¿sí? Viene a desordenarnos. Todo lo que Dios creó fue con un plan perfecto. Saben que nada de lo que Dios creó se perdió. Amén. Todo lo que Él hizo, lo hizo con un plan perfecto. Y esto es lo que necesitamos entender y tenemos que tener en claro, que cuando hubo un desorden, cuando hubo un vacío, el Espíritu Santo apareció sobre las aguas para traer orden. Amén. El desorden y vacío producen una falta de vida que no deja que todo lo creado tome su función. Eso es lo que produce. Amén. Tenemos una realidad que Génesis nos presenta, que es la faz, ¿sí?, del Espíritu sobre las aguas, pero tenemos también la faz del abismo, que son las tinieblas. Hay algo que necesitamos ver, que es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, es desde la vida de Cristo en nosotros. Por eso necesitamos pasar del otro lado de la cruz para poder entender lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero hay una faz del abismo que viven ahí las tinieblas, y es en eso en donde nosotros a veces dejamos que el caos, que la confusión, que el desorden empiecen a gobernar en nosotros. Desde este lado de la cruz, el abismo no puede gobernar. Cuando nosotros cruzamos de este lado de la cruz por la vida de Cristo, ¿sí?, en nosotros, hay algo del abismo que ya no puede gobernar en nosotros. Amén. En Isaías 45:18, en la NTV dice: pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Qué perfecto fue el profeta Isaías cuando nos decía todo lo que pasó en Génesis 1. Él nos mostraba cómo Dios creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Pero también nos muestra que Él creó la tierra para que sea habitado, ¿sí? Para que la tierra sea habitada, pero por una sola persona, se llama Jesucristo. Amén. Para comprender un poco todo lo que habla Isaías, son profecías de lo que iba a suceder después. Parte de sus capítulos hablan de lo que fue la cruz. Por eso mismo podemos ver que en este versículo el mundo necesita ser habitado solamente por Jesucristo. Nosotros somos vasos, amén. Somos vasos que vamos siendo moldeados por Él y necesitamos salir del desorden de nuestras vidas para volvernos a ordenar solamente a la vida de Jesucristo. Amén. Gracias a la obra de la cruz, el sacrificio de Jesús, Cristo vino a llenarlo todo en todos para traernos orden. Por eso es importante que nuestras oraciones, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro vivir diario vuelva a tener un orden en todas las áreas. Tenemos muchos adolescentes, tenemos muchos jóvenes, a veces ellos se mueven en las escuelas, los adultos en el trabajo, en la universidad.
Y necesitamos que cada vez que nosotros decidimos algo, que cada vez que accionamos, que cada vez que hablamos, cada vez que pensamos, cada vez que también sentimos, todo lo que somos se vuelva al orden divino, ¿sí? Porque ya, ¿cuánto de nosotros sabe que Él murió en la cruz? Que Él dio su vida por nosotros y ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, si Cristo vive en nosotros, vivimos para tener un orden y una obediencia hacia Él. Amén. ¿Escuchó alguna vez decir, este fue el mejor tiempo de mi vida? ¿Y cuántos dijeron, este fue el peor tiempo de mi vida? Creo que todos hemos pasado por esa palabra y de decirle a todos, sí, mirá, qué gran tiempo viví, lo peor que viví. Pero ahí está el proceso de cada uno de nosotros cuando dejamos que el orden del Señor gobierne en nosotros para quitar toda temporalidad de nuestras vidas, amén. Porque cuando nosotros estamos ordenados en Él, no hay mal tiempo, no hay buen tiempo, sino que toda nuestra temporalidad se vuelve a la eternidad del Padre para entender que el orden divino gobierne en nuestras casas, amén. Necesito que en esta mañana podamos comprender lo siguiente. El orden de Dios siempre es consecuencia por el caos. Amén. Así arrancó el versículo 1 en Génesis. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios recupera el orden por medio de su Hijo, vemos que Él restaura todo. Cristo, cuando dio su vida por nosotros, después de la cruz, todo es restaurado, todo es reconciliado, todo es transformado a la vida del Hijo. Algo están haciendo en nosotros por la vida de Cristo. Yo entiendo que cuando nosotros decidimos acomodar nuestra vida a la vida de Cristo, algo en nuestro interior se va acomodando como ese rompecabezas, amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos apartamos del Señor un montón de veces? Y no solo porque hemos dejado de ir a unas reuniones, a un auditorio, no hablo de eso, sino que nos hemos apartado de acá, del Señor, de su vida, ¿sí? Entonces, ahí cuando nosotros volvemos a necesitarlo a Él en todo, ahí nuestras vidas empiezan a tener esa forma de orden. Amén. Gracias, Señor. Este es el caos que aparece porque nosotros somos desobedientes. Y está también el caos que Dios introduce para ver si nosotros respondemos a su llamado. ¿Sí? Hay dos tipos de caos. El que nosotros permitimos porque somos a veces muy cabezas duras en tomar decisiones, en accionar. Y después está la otra parte, que a veces Dios permite que en nuestras vidas sucedan cosas para acomodarnos al diseño, al llamado, al propósito que Él tiene para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Amén. Porque si recuerdan, cuando Dios mandó a Noé a construir esa preciosa arca en medio de un diluvio, todo su exterior estaba siendo desordenado. Amén. Pero lo que Dios le estaba poniendo a Noé y a su familia era un caos tremendo con ese diluvio, pero era para que ellos se ordenaran y confíen y declaren también en todo lo que estaban haciendo, porque estaban respondiendo al llamado de Él. Y eso es a veces con nuestras vidas. Nosotros a veces accionamos también a responder al llamado de Dios en medio del caos. Amén. Porque el caos a veces Dios lo pone en nuestras vidas para que volvamos a ver el orden divino. Amén. Y no hablo del caos que a veces generamos nosotros mismos, como dije, por cabezas duras. Amén. Dios nuestro Padre Celestial está trabajando en este momento para que podamos volver al orden correcto para nuestras vidas, donde el viejo orden se anula y el nuevo empieza a surgir en nosotros. Ustedes conocen esa historia de la mujer sulamita, donde habla que ella vivió también un caos tan feo en su vida. Ella vivió esas circunstancias caóticas que a veces nosotros nos podemos topar en nuestras vidas con muchas circunstancias, porque no vamos a negar que somos seres que Dios creó, amén,
y todo lo emocional en nosotros también está. Amén. Y a veces las circunstancias caóticas vienen a nosotros. Esta mujer es un ejemplo de lo que ella vivió en cuanto al orden, ¿sí? Esta mujer tiene ese proceso de no poder quedar embarazada, ¿sí? Tiene ese proceso, pero luego vemos que Dios le concede ese hijo, se lo concede. Pero si ustedes conocen la historia, ese hijo no está después. Amén. O sea, ella volvió a ver un nuevo orden cuando, ¿qué pasó? El caos apareció en su vida cuando su hijo muere. O sea, todo lo que ella vio como caótico cuando no podía quedar embarazada, Dios se lo otorga, pero luego puede ver un caos externo cuando su hijo muere. Es una circunstancia de ejemplo en esta mujer, porque con ella podemos ver ese caos externo. Pero ¿saben lo que hizo la Sulamita? Fue una mujer agradecida. En todo tiempo fue agradecida. En todo tiempo su corazón tenía orden en el momento del caos externo. Cuando ella se veía desordenada en lo exterior, cuando se veía en el caos exterior, ella, su corazón, le estaba dando gracias al Padre. Amén. Por eso yo les quiero decir algo. No nos enojemos si tenemos un repentino caos en nuestras vidas, ¿sí? Porque ese es el proceso que necesitamos a veces vivir para pasar del otro lado de la cruz. Y es la decisión de nosotros para poder enfocarnos en el orden de Dios. Amén. No nos enojemos con Dios cuando vienen esas cositas raras a nuestros hogares, porque ese es el momento donde nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vista se tiene que enfocar en Dios y darle gracias. Y darle gracias por eso que está sucediendo, porque sabemos que eso que apareció nos está llevando al orden de Él. Amén. A veces ese proceso nos representa, como decía, aunque tengamos un plano para el cambio, existirá un desorden antes de crear el orden en nosotros. Amén. ¿Cuántos han visto cuando una casa se construye que primeramente está el plano, pero a medida que se va construyendo algo hay un desorden total? Hay un caos en esa construcción. Pero eso es lo que hoy necesitamos entender, que necesitamos gozarnos en el momento del proceso, en la obra terminada, y que a través del orden algo nuevo va a comenzar en nosotros. Si nos permitimos ver lo correcto, agradable del Padre, nuestra vida estará más llena de fe. Nuestra vida se convertirá en un nivel más exacto, más coherente a la hora de caminar, a la hora de hablar, ¿sí? Nos volveremos más exactos. Familia, el gran problema que tenemos a veces como seres, ¿sí? A veces tenemos ese problema que por momento o casi siempre queremos vivir con un orden a nuestra manera, ¿sí? Y le habla a una persona, todos los que me conocen, soy una persona súper ordenada, súper perfeccionista, pero a veces lo quiero hacer a mi manera, ¿sí? El pastor ayer me decía, surgió una cuestión acá con el campo y me decía, deja de ser tan perfeccionista. Pero a veces nos pasa eso, que queremos ser tan ordenados, tan exactos, tan perfectos, pero no, o sea, a nuestra manera, y no dejamos que Cristo sea el perfecto en nosotros, que Cristo sea el que ordena todas las cosas por medio de nosotros. Amén. No podemos construir con nuestra perspectiva de cómo debería suceder todas las cosas que nos rodean, sino que debemos dejar que el propósito eterno de Dios sea quien ordene todo en nosotros, nuestra vida, nuestras casas, nuestros matrimonios, a nuestros hijos, que a veces, bueno, tenemos uno chiquitito que, les digo, tiene 1 año y medio y nos desobedece. Yo no entiendo esa situación porque no le enseñamos que sea desobediente, pero él desobedece. ¿Por qué? Porque hay algo también que, como decía David, hay una naturaleza en nosotros
que nos lleva a ser desobedientes y a ser desordenados y a vivir en un caos, amén. Pero bendita es la gracia que por medio de la cruz Cristo nos está trayendo a ese orden divino para que todos nosotros empecemos a tomar esa forma de ser obedientes, de ser ordenados en todas las cosas, amén. Quiero cerrar con esto, para no cerrar porque seguimos, pero necesitamos entender que su realidad no siempre es de nuestro agrado. Nuestro Padre trabaja con su propio orden en medio de un total caos. ¿Saben, familia, que me hacía una pregunta cuando escribíamos con David y nos preguntábamos, ¿cuándo fallamos? ¿Cuándo fallamos nosotros en esta tierra? Cuando no podemos ver el orden que Dios está creando en medio del caos. Porque en Génesis 1, por más que la tierra estaba desordenada y vacía y había un caos y una confusión, Dios estaba creando orden posterior a todo eso. Y a veces nosotros fallamos porque nos quedamos pendientes a la confusión y al caos externo que estamos viviendo, pero no estamos viendo con la mirada de Dios en nosotros. Necesitamos comprender la esencia de nuestro Padre y su esencia es el descanso. Él trae descansos en medio del caos, Él trae descanso en medio del desorden. Estar tranquilos en medio del proceso que se va llevando el caos, se está yendo el caos en nosotros porque hemos decidido que el orden empiece a gobernar. Amén. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cómo es que Dios ve que la luz era buena? Porque Él dice, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Saben que la palabra luz en griego es la palabra fos, de donde viene la palabra fosforescente, fósforo, fotografía. Entonces, lo que la creación vio en ese momento cuando dice que sea la luz y fue la luz, lo que la creación vio en ese momento fue una foto del Hijo. Cuando la creación ve una foto del Hijo es cuando viene el orden. Entonces la palabra fos es la imagen del Hijo. Lo que la creación vio es la foto del Hijo y por eso es que Dios dice, la luz era buena. ¿Cómo no iba a ser buena si era la imagen de su Hijo? Porque no era otra cosa más que la imagen de su Hijo. La luz es un hecho eterno en el cual se da a conocer desde el principio. Porque la cruz lo que hizo fue separar. Cuando Él separó la luz de las tinieblas, lo que hizo fue una separación. Ya en ese momento, en ese versículo, la cruz estaba siendo evidente, donde estaba separando la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, donde ya se estaba separando nuestro yo del Hijo de Cristo en nosotros. Entonces, cuando separó la luz, lo que hizo fue, esto es otra cosa también que hizo el Padre, porque a veces lo leemos tan rápido estos versículos que no le prestamos atención a todo lo que está haciendo el Señor en eso. Cuando Él separa al Hijo de la creación, ¿qué es lo que hace luego Él? Forma al hombre, para que el hombre ahora sea la expresión de esa luz en la tierra. Por eso es que lo creó a imagen y semejanza, para que sea la luz, para que sea un administrador. Lo que tenía que hacer el hombre era expresar el gobierno del cielo en la tierra, pero el hombre perdió ese gobierno, perdió esa imagen, porque dejó de ver al Hijo, dejó de ver al Padre, entonces el hombre se desvirtuó, perdió lo que tenía, dejó de ver la imagen del Hijo y empezó a ver lo natural. Entonces ahí es donde el hombre perdió el gobierno. Cuando la mentira entró, lo que se perdió fue el gobierno sobre la creación. Y eso es lo que hoy estamos recuperando. Volvía, chicos. Amén. Continuamos. Génesis 1:6.
Vamos a terminar los últimos 2 versículos. Génesis 1:6 habla sobre la expansión y los cielos, amén. Para dar un repaso rápido, ¿sí? A lo primero leímos Génesis 1:2, que hablamos sobre el desorden y el vacío, ¿sí? Génesis 1:3 hablamos sobre la separación y la luz. Y Génesis 1:6, ¿sí? Vamos a hablar sobre la expansión y los cielos. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Un trabalenguas, pero precioso. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Expansión en hebreo, la palabra hebrea que quiere dar a entender Dios de expansión es la palabra raquia, que significa extensión, algo extendido o desplegado, una superficie tan extendida. No sé si alguna vez han visto como... no sé cómo explicarlo, algo como que se estira. ¿Vieron esas láminas que se estiran tanto? Bueno, algo así sería esa extensión, ¿sí? Proviene de un verbo que implica estirar o extender. ¿Qué quiere decir Dios con la parte de expansión? Dios se extiende para ordenar y separar, ¿sí? Antes de la expansión todo estaba mezclado. Pero después de la expansión hay límites, hay estructura, hay orden, ¿sí? Después de la expansión, Dios no crea primero vida, crea orden. Si le prestan atención a los versículos, lo primero que Dios está creando es orden. Después crea la vida, ¿sí? Donde Dios pone expansión hay claridad. Donde hay claridad hay crecimiento, familia, ¿sí? Cuando nuestras vidas empiezan a tener forma del Hijo, hay claridad en todas las cosas, ¿sí? Entonces, cuando hay claridad, estamos viendo nosotros que estamos creciendo en la vida de Cristo, ¿sí? La expansión es lo que Dios pone en medio del caos para traer orden, ¿sí? Primero, Dios pone expansión entre tiempo con Él y con todas las distracciones que vienen a nuestras vidas. Amén. Segundo, si quieren, lo anotan. Dios pone expansión entre las emociones desordenadas, ¿sí? Y la paz entre lo que me edifica y lo que me confunde. Amén. Dios pone expansión en nosotros para no limitarnos, sino porque nos tiene que ordenar. Amén. Y el cuarto, Dios pone expansión, Dios separa para bendecir. Y antes de llenar todas las cosas, Él empieza a ordenarnos en Él. Amén. Cuando hablamos de lo que es el cielo y la tierra, cuando Él dice que la tierra estaba desordenada, que dice, vamos a leerlo para que no quede mezclado, se me fue, acá está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó los cielos, plural, y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero no habla de que los cielos estaban desordenados y vacíos, sino que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es esto? ¿Por qué es que habla de cielos? Porque los cielos fueron creados, pero no fueron desordenados. Y tenemos que verlo de la siguiente manera. En 2 Corintios 12:2, cuando Pablo dice que subió al tercer cielo, ¿a qué se estaba refiriendo con esto? Yo hace un tiempo leí un libro de, no sé cuántos lo leyeron en algún momento, Lucha Espiritual, de Abel Balistrelli. Es un libro que recomiendo mucho. Y entendí esto de que, ¿cómo es que Pablo habla del tercer cielo? Entonces, si es un tercer cielo, quiere decir que hay un primero, hay un segundo y un tercero.
es lógica. Y entendía esto, el primer cielo es lo que vemos. O sea, esto. Todo esto es el primer cielo. El segundo cielo es lo que no vemos, donde se mueve todo lo espiritual. Donde se mueven lo que hay, los principados, las potestades, ellos se mueven en el segundo cielo. Pero el tercer cielo es un ámbito de eternidad, donde lo que está en el segundo cielo no tiene acceso a ese tercer cielo. Y lo que está en el primer cielo, que somos nosotros, por causa de Cristo, tenemos acceso a ese tercer cielo. Las tinieblas no se mezclan, las potestades no se mezclan con lo eterno, no tienen acceso a eso, pero nosotros, por causa de Cristo, es que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, y es ese lugar al que el Señor nos está llevando y nos está moviendo y nos está demostrando y nos quiere revelar en este tiempo, porque tenemos que entender, Él ya nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Ahora, ¿nosotros nos vemos en esa posición? ¿Nos vemos en ese lugar? Porque decimos, no, pero estamos sentados acá, en San Antonio de Areco, está lloviendo, ¿qué voy a estar sentado en el cielo? Porque claro, lo vemos desde el primer cielo, pero el Señor nos quiere revelar esto. Del otro lado de la cruz, los cielos ya están abiertos. Antes se veían solamente destellos. Todo lo que se veía en el antiguo pacto eran cosas, pequeños destellos, pequeñas demostraciones, sombras de lo que era el cielo. Pero hoy los cielos están abiertos. Esteban lo que vio fue los cielos abiertos y al Hijo sentado a la diestra del Padre. Y donde estamos juntamente nosotros con Él, sentados por medio de la cruz. Por eso es importante entender esto. Del otro lado de la cruz, el orden nos hace vernos sentados juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales, porque nosotros no somos capaces de entrar a ese lugar, pero Cristo sí es capaz de entrar a ese lugar. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Como ustedes no son capaces, les pongo a mi Hijo en ustedes para que ahora sí sean capaces de entrar. Entonces, ahí es donde Él recuperó lo que estaba desordenado y vacío en el principio. Él lo recuperó y lo volvió a poner en Él. Por eso es que hoy tenemos acceso para disfrutar el tercer cielo. Fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo porque la cruz nos habilitó para que podamos disfrutar de ese lugar. La cruz te habilitó. La culpa te condena, pero la cruz nos dice, hey, no hay nada que te condene. Si estás en Cristo no hay condenación. Si estás en Cristo no hay culpa. Si estás en Cristo sos nueva creación. Porque si estamos en Cristo ya estamos en esos lugares. No es que vamos a ir, ya estamos. La cruz fue el medio. La sangre fue el boleto. Cristo es el camino y el destino es el Padre. Y ahí es donde estamos juntamente con Él. ¿Quieren ponerse de pie? Señor, levante sus manos y oremos unos segundos y unos minutos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu voz que está ordenando nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu voz que está trayendo orden a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, si estábamos desordenados, si estábamos vacíos, Señor, de toda la vida de Cristo, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu vida, Señor, que lo que tú depositaste en nosotros brote de nuestro interior, brote desde lo más profundo de nuestro ser, la vida de Cristo que está en nosotros. Señor, no esperamos nada, no demandamos nada, tú ya nos diste a Cristo y en Cristo están todas las cosas están suplidas, todas las cosas ya están consumadas en Cristo. Por eso, Señor, enséñanos a vivir en esta realidad de que ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente contigo. Señor, si hay culpa, si hay condenación en nuestra mente, si hay culpa y condenación en nuestro corazón, Señor, te pedimos perdón por esto. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nosotros mismos nos hemos condenado, nos hemos rebajado, Señor, porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, pero tú nos estás revelando, tú estás mostrando la foto de tu Hijo nuevamente en la creación, porque hay hijos que están siendo capaces de manifestar esa imagen, Señor, y tú estás devolviendo esto a la creación, la imagen del Hijo, Señor.
que no seamos capaces de revelar la vida de Cristo. Señor, lo que tenemos se tiene que manifestar, se tiene que dar a conocer. En nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, Cristo tiene que ser visto, Cristo tiene que ser evidenciado en todo. Gracias, Señor, porque tú, por medio de la cruz, nos hiciste capaces de estar juntamente contigo, Señor, y nos recuperaste. Lo que estaba perdido volvió a tomar el valor que Dios le había asignado desde el principio. Gracias, Señor. Amén y amén.